Hoy es el miércoles 6 de febrero del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre la próxima edad de hielo. Hace unos cuantos días fuimos testigos de lo que se conoce como vórtice polar. El sitio web chicagocurve.com titula: Chicago establece nuevos récords de clima frío. El jueves pasado la ciudad de Chicago experimentó temperaturas bajo cero durante 52 horas seguidas. Todo esto ha sido causado por un fenómeno meteorológico conocido como vórtice polar. La sensación térmica en la ciudad de Chicago llegó a caer a menos 52 grados Celsius. Vamos, que el frío era extremo para una ciudad acostumbrada a inviernos crudos como Chicago. La teoría del calentamiento global indicaba que conforme pasara el tiempo, tendríamos inviernos mucho más calurosos. Sin embargo, esta teoría está chocando contra la realidad. Entonces, si cada invierno está siendo mucho más frío, la pregunta es: ¿qué está pasando con el clima? Un vórtice polar es una masa de aire frío que baja de los polos a regiones ubicadas más al sur. Lo que nadie sabe con certeza es por qué están descendiendo esas masas frías que debieran de permanecer en el polo norte. Que quede claro, los vórtices polares están demostrando que la teoría del calentamiento global, en el menor de los casos, es una gran mentira, o un fraude orquestado a gran escala. Ahora bien, decir esto no implica de ninguna forma validar la contaminación en el medio ambiente. Si usted revisa la historia, sabrá que el clima en la Tierra ha cambiado de forma cíclica, sin que hasta el momento logremos hallar una explicación razonable. El clima en la Tierra jamás ha sido una constante. Más bien, el planeta ha pasado por periodos de tiempo conocidos como glaciaciones. La última edad de hielo finalizó hace aproximadamente 12.000 años. De acuerdo a la historia oficial, hace 12.000 años no existía ningún calentamiento global producto de la actividad humana. Más recientemente, el continente europeo tuvo que enfrentar una mini edad de hielo durante los siglos XIV y XIX. Se conoce como mínimo de Maunder o un periodo de baja actividad solar que ocurrió entre 1645 y 1715. Durante ese periodo, los europeos tuvieron que enfrentar inviernos realmente muy crudos. El río Támesis, que cruza la ciudad de Londres, se llegó a congelar a tal grado que se organizaron durante muchos años las llamadas ferias del hielo. La última feria del hielo tuvo lugar en el año de 1814. A partir del siglo XX, la humanidad experimentó un aumento en las temperaturas que se tradujo en mayores cosechas, y conforme la cantidad de alimentos se multiplicó, también lo hizo la población mundial. Realmente, como seres humanos, nos aterra mucho más el frío que el calor. La razón es que cuando el frío aumenta, la cantidad de alimentos disponibles tiende a disminuir. Si esta situación se prolonga durante mucho tiempo, se pone en riesgo la cadena de suministro global de alimentos. Por supuesto que ver la nieve es divertido cuando es la primera vez que uno la ve, y el invierno es cómodo mientras tengamos garantizada nuestra ración de alimentos. En su pantalla usted puede observar un mapa de la última glaciación que afectó a la Tierra hace poco más de 12.000 años. Las zonas en color rojo representan las regiones hasta donde llegaban los glaciares. Las zonas en color azul representan los lugares donde la nieve no se derretía ni en verano. Ambas zonas se consideran complicadas para la subsistencia del ser humano. Las zonas blancas son aquellas regiones donde la nieve sí se derrite en verano. Esto no implica que sean regiones exentas de los efectos de la edad de hielo. Básicamente, los países más afectados son los del hemisferio norte
que son precisamente las naciones más ricas de este planeta. Si este escenario se volviera a repetir, dejarían de ser habitables Canadá y una gran parte de los Estados Unidos, en específico los estados de Washington, Oregon, Idaho, Montana, las Dakotas, Minnesota, Wisconsin, Wyoming, Michigan, Nueva York, New Hampshire, Vermont, Massachusetts y también partes de California, Nevada, Utah, Colorado, Nebraska y Iowa. Históricamente, siempre que el clima ha cambiado, se han generado lo que se conoce como migraciones masivas. Y esto ocurría porque el frío generaba escasez de alimentos y las personas huían de la hambruna. En el mundo actual esto se dificulta porque los seres humanos hemos creado fronteras artificiales y por lo general a las personas les aterran las migraciones masivas porque temen que se filtren delincuentes dentro de esas masas migrantes. Lo bueno de todo esto es que existe un pacto mundial que regula las migraciones masivas. Si llegase a ocurrir una edad de hielo, la ONU podría obligar a países como México para que den asilo a los estadounidenses y canadienses que huyen del frío cada vez más extremo. Por supuesto que el gobierno de México tendría que destinar millones de pesos de dinero público para ayudar a esos migrantes para que puedan comenzar su propio sueño mexicano. Y todo esto que estoy contando es el argumento principal de la película del día después de mañana. Esa película narra cómo millones de estadounidenses buscarían refugio en México antes de la llegada de la edad de hielo. Curiosamente, el muro del presidente Trump serviría para regular qué estadounidenses sí tienen derecho a vivir el sueño mexicano y cuáles no. Además, es bastante interesante saber que en Estados Unidos se están cerrando fábricas de forma masiva y en México ocurre exactamente lo contrario. Prácticamente en los últimos años hemos visto cómo Estados Unidos ha movido parte de su capacidad manufacturera a México. Al mismo tiempo, el sector agroindustrial mexicano está produciendo cada vez más alimentos de mejor calidad. Es decir, si usted se pone a pensar, pareciera por un momento que el gobierno de Estados Unidos está consciente desde hace mucho tiempo de la inminente llegada de una edad de hielo al planeta Tierra. La ciudad de Detroit alguna vez fue la capital mundial del automóvil. Sin embargo, desde hace un tiempo esta ciudad ha caído en el abandono. Y de acuerdo al mapa de la última glaciación, la ciudad de Detroit se congelará. Por el contrario, empresas de coches como BMW y Audi están abriendo fábricas en México. Un artículo de la revista Newsweek con fecha del 28 de abril de 1975 alertaba sobre este escenario. Ese artículo lleva como título Un mundo frío. En él aparece un mapa donde se afirma que las zonas del norte del mundo serán fuertemente afectadas por esta nueva edad de hielo. El temor es que los grandes productores de alimentos como Canadá y Rusia dejen de producir alimentos como el trigo. Es interesante saber que países como Colombia, Venezuela o Cuba quedarán exentos de estos cambios climáticos. Hoy en día vemos a un Estados Unidos que busca desesperadamente tener un gobierno afín en Venezuela. Rusia, por el contrario, busca tener gobiernos afines en países como Ucrania o Siria. En el caso de Europa, los países más afectados serán Rusia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, los países bálticos, Polonia, Bielorrusia, partes de Inglaterra, Alemania y Ucrania. La península de Crimea quedará exenta de este cambio climático y quizás esa sea una de las razones que explique el por qué el Kremlin se anexó esa región de Ucrania. En conclusión, la vida da muchas vueltas y el mundo es difícil de predecir. Nadie sabe quién va a necesitar de quién al final del día. ¿Se imagina usted qué pasará cuando los estadounidenses que odian a los migrantes
se vean obligados a buscar refugio en México. México como país estaría obligado a permitir la llegada de millones de canadienses y estadounidenses por un principio básico de humanidad. Hay que recordar que los migrantes son personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted cree que el gobierno de México tendría que ayudar a los millones de estadounidenses y canadienses que se refugiarían en nuestro país en caso de una edad de hielo. Opción A, el gobierno de México tiene que ayudar primero a los mexicanos y después a los extranjeros que solo vienen a quitarnos nuestros empleos. Opción B, el gobierno de México y los mexicanos tendrían que ser solidarios con las caravanas migrantes provenientes del norte. Opción C, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete y seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.